Hola jóvenes, soy la maestra Sara Marlene. En este video, para nuestra asignatura de programación, vamos a concluir con un tema llamado programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, como dice aquí la definición, es una forma especial de programar, más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación. No es difícil, pero debes cambiar tus patrones de pensamiento. Hasta el momento, lo que nosotros hemos tenido oportunidad de estudiar es la programación estructurada. Los tiempos de la asignatura y el momento que estamos viviendo, pues no nos ha permitido ir más allá. Sin embargo, las bases de la programación estructurada son muy importantes para entender los diferentes tipos de programación. En este caso, solo veremos una parte conceptual y un acercamiento a este tipo de teoría. Sin embargo, si tú en un futuro decides estudiar áreas o carreras que están enfocadas al uso de programación o tecnología, seguramente vas a tener que volver a retomar. Si lo que hemos estado haciendo hasta el momento en un lenguaje de programación como C++, no entiendes cómo lo podrías aterrizar en una aplicación, nosotros vemos en el momento pantallas negras con resultados, pero ¿qué pasa en las aplicaciones que tú utilizas, que ya se ven a color y es la manera de interactuar con la computadora? Es ahí donde se aterriza la programación orientada a objetos. Bueno, para pensar en objetos necesitamos manejar diferentes terminologías. Una de estas palabras frecuentes en la programación de este tipo es la clase. Entonces, imagínate, tenemos un coche sería una clase. ¿Por qué? Porque tiene características similares. Por ejemplo, un coche tiene 4 ruedas, sirve para movernos, seguramente tiene asientos, tiene palancas de velocidades, etcétera. Y este coche va a tener varios objetos. Es decir, no todos son cuadrados, a lo mejor podemos pensar en un Volkswagen, algunos tipo sedán, algunos más largos. Entonces, esta clase coche puede tener diferentes tipos de objeto llamado coches. ¿Cómo se van a identificar o diferenciar estos objetos unos de otros? Pues gracias a sus atributos. Por ejemplo, habrá atributos o propiedades, es como lo vamos a manejar. Algunos depende su color, depende su marca, depende su modelo. Combustible, como te estoy mostrando en esta diapositiva. Y aparte, cada uno de estos objetos que tiene diferentes atributos van a realizar diferentes métodos o acciones. En este caso, por ejemplo, hay que llenar el depósito de la gasolina, hay que arrancar el motor, hay que frenar, hay que acelerar, tocar el claxon, etc. Entonces, esos van a ser los métodos. Vamos a comenzar retomando este término que es clase. Dice que la clase es un grupo de objetos con características similares. Aquí, por ejemplo, puedes ver las clases silla, que ¿para qué me sirve una silla? Pues generalmente va a tener una base lisa para que una persona se siente y descanse. Va a tener, ahora sí que patas, tendrá 4 o 3. Aquí vemos algunas que solo tienen una. Tenemos otra clase usuario. Tú eres usuario de varias redes sociales y varias aplicaciones. Sin embargo, pues tienes características muy similares en todas las aplicaciones porque, por ejemplo, tienes un usuario y una contraseña para acceder y hay información que se va guardando. Tenemos una clase ave para un juego muy popular en donde tiene características similares. No son idénticos, pero pues vuelan, tienen un pico, tienen ojos, entre algunas de sus características, y por eso se llama clase. Recuerda, objetos con características similares. ¿Qué es un objeto? Es un conjunto de atributos y métodos. Un objeto se deriva de una clase, es decir, como ya comentamos los automóviles, la clase coche puede tener diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, objetos silla gamer. Nosotros veíamos que hay una clase que se llama silla, pero en específico tenemos la que es para los jugadores. Objeto usuario de G Suite. O sea, tenemos varios usuarios, eres usuario de varias aplicaciones, sin embargo, este es específico para aplicaciones de Google. El objeto Choc, que también es un ave, o sea, hay varias aves, y él pues va a tener diferentes atributos, como lo comenta la definición. Método o lo podríamos interpretar como un sinónimo de acción. Un método es un algoritmo asociado a un objeto cualquiera, es decir, es un conjunto de operaciones o acciones que realizan los objetos. Entonces, aquí tenemos una silla. ¿Qué podría hacer esta silla como una acción? Podría reclinarse,
podría girarse. Otro usuario, ¿qué algoritmo se podría desarrollar para que se elaborara una acción en el usuario? Pues, por ejemplo, cambiar contraseña. Esa sería una acción que aplica a este objeto. Volar, para el caso de nuestra ave, sería una acción que pues va a estar utilizando durante la mayoría del tiempo. Atributo. Los atributos son elementos que contienen tipos de datos asociados a objetos y tienen la particularidad de que dichos datos pueden ser visibles fuera del objeto. Entonces, tenemos, por ejemplo, la silla. Podemos ver aquí qué color es, que es como rojo con negro, qué material es, que si es de piel, con partes plásticas. El usuario tiene un nombre, tiene un teléfono, tiene fecha de nacimiento. O sea, son características que tú podrías nombrar de cada uno de estos objetos. El ave, pues, tiene un color, tiene un nombre, por ejemplo. Mensajes. Los mensajes representan la comunicación establecida cada vez que se ejecutan, dirigiendo la comunicación entre objetos. O sea, entre varios objetos se van a comunicar. Por ejemplo, aquí tengo una silla que empieza a rechinar. Entonces, cuando este objeto siente que algo va mal, tiene que mandar un mensaje a otro objeto en que le va a dar algún tipo de mantenimiento. En el caso de tu usuario, el mensaje podría ser: se está acabando tu espacio. Entonces, este objeto manda un mensaje al usuario y le propone pues opciones de qué hacer cuando su espacio termine. Entre ellas es comprar más almacenamiento. Y bueno, también tenemos en la parte del juego el mensaje de escapar, ¿no? Cuando hay un peligro, manda un mensaje a otros compañeros del juego, a otras aves, para escapar del peligro. Herencia, en donde una clase nueva se crea a través de una clase existente, heredando todos sus atributos y métodos. Por ejemplo, a partir de algunos atributos y métodos de un sillón, de una silla gamer, se puede generar un sillón de reposo, como podemos ver aquí en la imagen. Las características o atributos no son exactamente iguales, pero muchas de las funcionalidades o métodos sí lo van a hacer. Bueno, también tenemos en el caso del usuario, por ejemplo, tú tienes una cuenta personal en Gmail, pero también tienes una cuenta institucional. No se trabajó dos veces para elaborar sus métodos porque se fueron heredando, ¿no? O sea, a partir de la cuenta Gmail que generó esta plataforma, hereda estas características a otros correos también dentro de su empresa, como es el correo institucional. Y pues bueno, retomando el juego, el ave y el cerdo tienen atributos diferentes. Sin embargo, ¿qué heredaron? Pues heredaron alguna atributos como es quizá el moverse, correr, volar, etcétera. Polimorfismo, cualidad que tienen los objetos para obtener el mismo resultado, trabajando de manera distinta. Por ejemplo, en la silla gamer, para bajar la altura, generalmente presionas una palanca y haces algún movimiento con tu cuerpo para subir o bajar la silla. Sin embargo, en un sillón como el que estamos viendo, es a través de un botón. Es decir, hacen lo mismo, modifican la altura, pero con alguna acción distinta. Aquí el mensaje para nuestro juego es: evade el enemigo. Algunos, ¿cómo van a evadir al enemigo? Volando. Otros lo van a hacer corriendo. O sea, es el mismo resultado, pero trabajan de manera distinta. Constructores. Un constructor es una subrutina cuya misión es inicializar un objeto de una clase con valores coherentes. Es decir, por ejemplo, tú como ser humano, pues no podrías inicializar un ser humano de 3 ojos. Un ser humano tiene 2 ojos. O sea, son las características básicas. En este caso, una de ellas para una silla es que tiene una base plana para sentarse. O sea, la mayoría de todas las sillas que entrarían en este objeto, la finalidad es que el usuario siente y repose, entonces su base siempre va a ser plana. Una cuenta de correo de G Suite, la foto pues va a ser una imagen. O sea, independientemente si tu usuario sea en un correo institucional, personal o empresarial, la foto va a ser una imagen que tú vas a cargar para identificarte. E igual las aves, o sea, las aves que van a aparecer en este juego tienen 2 ojos. Esos son los constructores para inicializar un objeto. Y después, a través de algunos atributos, pues ya le vas dando más forma. En la actualidad existen una diversidad de lenguajes orientados a objetos,
Cada uno de ellos tiene sus propias características y funcionalidades que pueden ser explotados dependiendo del sistema o proyecto de software que se desea resolver, dentro de los cuales se encuentran C, en este caso es como C++, C solo, y bueno, aquí tenemos otra lista como Java, Ruby, Python, PHP, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, C++, pero solo la función estructurada. También, si tú quisieras ponerte a estudiar y ahondar más en el tema, con C++ podrías trabajar lenguajes orientada a objetos. Esta sopa de letra que viene en tu cuadernillo, pues trae algunos de los términos que vamos a estar estudiando o comenzamos a estudiar. Hay que resolverla utilizando algún color y encontrar estos términos asociados al tema que estamos comentando. Ejercicio. Imaginemos la siguiente situación. Un domingo por la tarde estoy en la casa viendo la televisión y de repente tu madre siente un fuerte dolor de cabeza. Como es natural, lo primero que haces es tratar de encontrar una caja de aspirinas. A partir de este sencillo ejemplo del contexto de la vida diaria, vamos a estudiar algunos términos como objeto, método, atributo, clase y mensaje. Pensemos como objetos. Este es nuestro objetivo el día de hoy, pensar como objetos. El objeto hijo ha recibido un mensaje procedente del objeto madre. Ambos objetos pertenecen a la clase persona. El objeto hijo responde al mensaje ocurrido mediante un método, buscar aspirinas. La madre no tiene que decirle al hijo dónde buscar, es responsabilidad del hijo resolver el problema como considere más oportuno. Al objeto madre le basta con haber emitido un mensaje. Continuemos con la historia. El hijo no encuentra aspirinas en el botiquín y decide acudir a la farmacia de guardia más cercana para comprar aspirinas. En la farmacia es atendido por una señorita que le pregunta qué desea, a lo que el hijo responde, una caja de aspirinas, por favor. La farmacéutica desaparece para regresar al poco tiempo con una caja de aspirinas en la mano. El hijo paga el importe, se despide y vuelve a su casa. Allí le da un comprimido a su madre, la cual al cabo de un rato comienza a experimentar una notable mejoría hasta la completa desaparición del dolor de cabeza. El hijo, como objeto responsable de un cometido, sabe lo que debe hacer hasta conseguir una aspirina. Para ello entra en relación con un nuevo objeto, la farmacéutica, quien responde al mensaje del objeto hijo con la búsqueda de aspirina. El objeto farmacéutico es ahora el responsable de la búsqueda de la aspirina. El objeto farmacéutica lanza un mensaje al objeto hijo solicitando el pago del importe y el objeto hijo responde a tal evento con un método de pagar. Como hemos podido ver en esta situación, nos hemos encontrado con objetos que se diferenciaban de los demás por un conjunto de atributos y por un conjunto de métodos que realizaban en respuesta a sus eventos que se originaban en otros objetos o en el entorno. También podemos darnos cuenta que aunque todos los objetos tienen atributos distintos, como el color de cabello, el grado de simpatía o el peso, todos tienen un conjunto de constructores en común, por ejemplo, en una entidad superior o clase llamada ser humano. Entonces, a través de esta historia, observa cómo hemos aterrizado los principales términos que comenzamos a comentar en este video. Ejercicio. Recuerdo que mis hijos jugaban a Zelda en Nintendo 64. Una de las funcionalidades del juego y de muchos otros de su mismo estilo se basaba en la acumulación de objetos mágicos como monetarios, armas, etc. La misma mecánica del juego era sencilla. Cada objeto tenía atributos o propiedades y el héroe podría utilizarlas de determinada manera, métodos, para tratar de conseguir un fin. Los miembros de alguna clase, como las armas, tenían cualidades que iban en aumento de unos a otros miembros. ¿Me explico? Una espada podría derrotar a un enemigo de tamaño pequeño. Una gran espada podría derrotar a un enemigo de tamaño medio y a otro de tamaño superior. Es decir, algunas funcionalidades eran heredadas, aunque se utilizasen de forma distinta. Una maza y una espada podían obtener el mismo resultado trabajando de forma distinta. Esto lo asociamos con el polimorfismo. Con Zelda era fácil entender el funcionamiento de los objetos. El desarrollo del propio juego hacía que fuese muy intuitivo. Pues como te diste cuenta, quizá al relacionarte con los juegos que has tenido a lo mejor alguna experiencia, te das cuenta cómo todos ellos son construidos a través de este tipo de programación llamada objetos. Tenemos también en nuestro cuadernillo
otro ejercicio más para finalizar y comprender más este tema. Quedamos que las clases tienen varios objetos. Por ejemplo, tenemos una clase llamado empleado. Imagínate en cualquier establecimiento. Entonces, puede haber varios objetos. Un objeto es llamado Luis Mendoza y otro objeto es Carla Rodríguez. Cada uno de ellos va a tener atributos que los hace diferentes. Por ejemplo, Luis tiene una edad de 34 y Carla tiene edad de 29. ¿Cuáles son sus métodos o acciones que como empleados van a desarrollar en su empresa? Por ejemplo, Luis va a crear nómina, va a generar nómina, va a autorizar préstamos y Carla también trabaja en el mismo departamento y por eso va a tener los mismos métodos. Ahora, si aterrizamos esto a un análisis de laboratorio, el análisis de laboratorio es la clase. Cuando tú vas a hacerte un estudio o un análisis, eso sería la clase. ¿Qué objetos tiene un análisis de laboratorio? Pues algunos ejemplos son análisis de sangre y análisis de orina. ¿Qué atributos? Pues cuando hagas un análisis de sangre, va a ser común que te den tus niveles de colesterol, de hemoglobina y de leucocitos. Cuando hagas el examen de orina, pues seguramente van a hacer estudio de glucosa, densidad y pH. ¿Y qué van a hacer en método? En ambos estudios va a haber algún método que se utiliza también ya hoy en día la tecnología para que estos datos te interpreten si tú estás dentro de un nivel normal, alto o bajo. Observa cómo esta dinámica nos permite ahora pensar en objetos. Finalmente, imagínate en un juego, quizá ya algo más digital, algo que no es presencial. Tenemos una clase que es el jugador de equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, pues va a haber varios objetos. Uno de ellos va a ser llamado portero, otro va a ser defensa central. Cada uno va a tener atributos diferentes. Algunos de ellos pues están aquí, como la altura, la complexión y el color de cabello, y podrían generarse más. En un juego digital, claro que los atributos son decenas o cientos de atributos para diferenciar. ¿Qué métodos se le van a aplicar a cada uno de estos objetos? Por ejemplo, el portero va a tener un método para interceptar balón. Recuerda, estos métodos van a ser los algoritmos. O sea, nosotros hemos estudiado lo que en estos últimos meses, lo que son algoritmos o programación. Si tú estuvieras desarrollando un juego en orientación de objetos, tendrías que hacer varios algoritmos para que este portero intercepte el balón, para que este portero regrese el balón a su equipo o este portero se desplace a la izquierda o a la derecha para estar pendiente. Si en caso de un defensa central, pues hay muchos algoritmos para que intercepte pases, por ejemplo, para que regrese el balón y para que proteja portería. Hemos visto ejemplos que quizás son muy cercanos a tu contexto. Llegar a hacer una programación, por ejemplo, de un juego digital, pues va a requerir millones y millones de líneas. Pero espero que esta forma de pensar te haya sido agradable y con esto terminamos la explicación de este tema.